Hola, este es un nuevo video en la serie A New Law for a New Humanity, en el cual vamos a reflexionar sobre el nuevo derecho y el derecho, sobre los derechos humanos, sobre la vida, sobre la democracia. Bueno, como hemos visto en los videos anteriores, no se trata de pontificar ni de dar posiciones dogmáticas sobre estos temas, sino decir, bueno, ¿qué va a pasar con esto? En primer lugar, el nuevo derecho y el derecho. Nosotros los operadores jurídicos, o sea, los abogados, los jueces, las personas que están inmiscuidas en el derecho, a veces hemos olvidado, alguien dirá que no, pero probablemente sí, que el objetivo del derecho es la justicia. El objetivo del derecho es la justicia. Ahora bien, ¿por qué digo que este tema del derecho va a adquirir una relevancia? Esta nueva concepción del derecho va a adquirir una importancia en esa nueva humanidad, en ese nuevo derecho. Y es precisamente referido a esto, ¿no es cierto? Y está concatenado con los temas del derecho humano, con el tema de la vida, con el tema de la democracia. Y es, bueno, a uno le dicen que el derecho es antropocentrista, ¿sí? Que el derecho ha tenido como principio, como centro de su regulación al ser humano, pero que probablemente no lo sea o no lo debería ser o no lo debiera seguir siendo. Derecho es una construcción humana y por eso en el centro del derecho está precisamente el ser humano. Por eso es antropocentrista, porque es una construcción humana. Ahora bien, el derecho ha garantizado una regulación o unos derechos a otros entes que no son humanos, como los animales, como el medio ambiente, pero lo ha hecho desde el punto de vista del ser humano, ¿no es cierto? Al principio el medio ambiente, pues se cuidaba el medio ambiente en función del ser humano, de la propia supervivencia del ser humano. Ahora ya no, se protege el medio ambiente como el medio ambiente, lo mismo pasa con los animales. Pero bueno, ¿qué va a pasar con el derecho? ¿Qué va a pasar con el derecho en esa nueva humanidad, en ese nuevo derecho global? Bueno, primero, si va a seguir siendo antropocentrista o no. Segundo, el concepto de justicia, ¿qué es la justicia? ¿Sí? Lo que yo decía en videos anteriores, nosotros los abogados y los juristas todavía no sabemos lo que es la justicia. De pronto no lo sabrá usted. Sabemos definiciones, sinónimos, pero no podemos dar una definición total sobre el concepto de justicia. Siempre vemos la balanza, darle a cada cual lo suyo, lo que se merece. Pero bueno, en últimas, ¿qué es la justicia? Y más aún en esta nueva humanidad con una serie de regulaciones o con una serie de situaciones nuevas a las que no se ha enfrentado la especie humana. O sea, no es lo mismo el concepto de justicia que utilizó Aristóteles, Platón, frente a lo que estamos viviendo nosotros de la exploración espacial, las otras especies humanas, las amenazas a la supervivencia de la especie humana. Entonces, ese ya es un concepto que debe, yo no digo reevaluarse, sino que tenemos que entrar a estudiar, los abogados, los humanistas, los filósofos, las personas que tienen que lidiar con este tema, los politólogos. ¿Qué va a pasar con este concepto de derecho en la no humanidad? Y que referido siempre a la justicia, si va a seguir siendo antropocentrista, si no es antropocentrista, o qué es el derecho en últimas, ¿sí? Tiene que ver también con el concepto de los derechos humanos, que adquieren una inmensa relevancia frente precisamente también a la, digamos, cuando emergen nuevos sujetos de derechos. ¿Qué va a pasar con las máquinas, con la inteligencia artificial, con los robots? ¿Sí? Yo veía una noticia el día anterior que decía que en una empresa ya habían puesto de gerente a un robot, un programa de inteligencia artificial era el gerente. Entonces, ¿qué va a pasar con los derechos humanos en cuanto al empleo? O sea, mejor dicho, si vamos a poner inteligencia artificial, ¿qué va a pasar con la humanidad frente a esa misma creación humana? ¿Sí? Ahora bien, los derechos humanos, pues es una construcción que empezó en la Edad Media con Santo Tomás de Aquino. Después siguió Francisco Suárez y Francisco Vitorio con una concepción justnaturalista religiosa de los derechos humanos, como una concesión de Dios. Los justnaturalistas racionalistas ya lo vieron como un derecho per se a la naturaleza humana, a la razón humana, pero no con una explicación metafísica.
Los derechos humanos pues son un logro de la civilización, claro, es decir, los seres humanos tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la libertad y que eso lo deben garantizar los estados, lo deben garantizar los ordenamientos jurídicos, como el derecho humano también es un paso de la civilización. Pero ¿qué pasa con los derechos humanos? Es cómo están enfrentados los derechos humanos o qué relación tienen los derechos humanos frente a los derechos de otros sujetos de derechos como los animales, como el medio ambiente. Ahora nos estamos enfrentando a los derechos humanos de entes artificiales, o sea, robots. Tienen derechos esos entes y frente a la vida extraterrestre. Entonces, claro, ese es un derecho humano sobre el cual, ahora, ¿en cuál es la discusión? Y es de dónde surgen los derechos humanos, qué le da legitimidad al derecho humano, porque los derechos humanos están incorporados en las constituciones. Pero quien garantiza, mejor dicho, quien construye esa concepción de derecho humano es la misma sociedad, ¿sí? Es el mismo ordenamiento jurídico. Entonces hay unas personas que dicen no, porque hay unos derechos que son per se al ser humano, independientemente de que la sociedad los garantice. Y entonces, ¿dónde están? ¿Dónde aparecen esos derechos humanos? Pues sí, la ONU tiene una carta de derechos, pero pues esa carta de derechos también está ahí porque unas personas dicen que ahí deberían estar, pero supuestamente entonces está en una nube metafísica, ¿o qué es eso? Entonces también tiene que ver con ese tema de los derechos humanos. Fuera de eso que se ha utilizado este tema, por ejemplo, lo que llaman las guerras justas, ¿no? Las guerras justas es que entonces la nueva modalidad es hacer guerras para garantizar derechos humanos. La guerra es un fracaso de la civilización. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar la guerra para garantizar derechos humanos? Eso es suena un poco contradictorio. El otro tema es el de la democracia, porque nos dicen, no, es que eso es populismo. Por ejemplo, con el tema del Brexit, cuando se eligió a Donald Trump en Estados Unidos, y por ejemplo con el Brexit la gente dice, es que eso fue populismo. Entonces uno dice, pero bueno, pero la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Si el pueblo fue el que decidió salirse de la Unión Europea en el Reino Unido, pues eso es democracia. No, eso es populismo porque fue una decisión equivocada. Y entonces, ¿quién dice que es equivocado o no? Pero pues la decisión la tomó el pueblo. ¿Sí? Entonces, yo sé la diferencia entre democracia y demagogia cuando el gobernante utiliza supuestamente medios democráticos no para servir al pueblo, sino para servirse a sí mismo. El demagogo es el que utiliza supuestamente la democracia no para satisfacer bienes o intereses generales o comunes, sino para satisfacer intereses personales, egoístas. Entonces, cuando le dicen a uno que la democracia eso es populismo, entonces mi pregunta es, ¿vamos a reevaluar la democracia? ¿Vamos a entrar en otro sistema de gobierno? No sé, sinarquía, monarquía, qué sé yo. ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo saber cuándo algo es populismo y algo no es populismo? Entonces, aquí viene el tema, perdón, yo acomodo la cámara mejor. Entonces, ahí es donde viene el tema de la reflexión sobre estos temas en la nueva humanidad. Y no a manera de pontificar, sino a manera de reflexionar. A mí me gustan estos videos y estos videos de la serie han sido de manera de reflexión. No para que yo dé respuestas, sino para hacer preguntas. A mí me encanta una definición que daba Carlos Fuentes, el escritor mexicano, sobre lo que era la literatura, sobre lo que era el arte y lo que no. Decía, la literatura y el arte no dan respuestas, hacen preguntas. ¿Sí? Entonces yo a manera un poco de artista, parafraseando a Carlos Fuentes, yo diría, bueno, yo no doy respuestas, hago preguntas. ¿Sí? Entonces alguien me diría, bueno, ¿qué pasa con el derecho? Entonces, pues con el derecho pasa que a uno le dicen que es antropocentrista. Entonces cuando nos enfrentamos a los derechos de los animales, ¿qué pasa? A los derechos del medio ambiente, a los derechos de entes extraterrestres que uno no sabemos, o de medio ambiente extraterrestre, una cosa muy, muy complicada, muy compleja, y frente a derechos de entes artificiales creados por el ser humano, humanoide, cyborg, lo que sea. ¿Qué va a pasar con ese concepto? Con el derecho. El derecho va a dejar de ser antropocentrista. ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué es realmente la justicia? ¿Sí? Fuera de eso, yo pienso que los operadores jurídicos, los abogados, los jueces, todo eso, tienen
tienen que tener en cuenta que nosotros hemos creado una serie de realidades artificiales, porque eso es realmente el derecho, una meta-realidad. Yo tengo un video sobre eso. El derecho es una meta-realidad. Pero el objetivo no es el derecho por el derecho. El derecho es el derecho para la justicia. Y eso es lo que realmente nos debe importar ahora en esta nueva humanidad con el fraternalismo. Y el derecho debe ser un instrumento para lograr esa fraternidad humana. El derecho, por ejemplo, los socialistas, el marxismo-leninismo decía que el derecho era una utilización, una herramienta de las clases altas para pisotear un poco, instrumentalizar a las clases bajas. Un instrumento de dominación. ¿Sí? El derecho, pues, en el capitalismo se utiliza como un instrumento para facilitar las transacciones económicas, para facilitar la economía. Pero entonces el derecho ahora tiene que servir para garantizar la fraternidad humana, para lograr la fraternidad humana en esa nueva humanidad. Y acuérdense que esa fraternidad humana no solo entre los seres humanos, sino entre los seres humanos con otros entes de derecho o con otras realidades, o con otros seres como los animales, el medio ambiente. Entonces, ¿qué pasa ahí con el derecho y con la justicia? Frente al tema de los derechos humanos, que está ligado al derecho, obviamente, pues pasa en el sentido que lo que yo dije al principio, ¿de dónde surgen esos derechos humanos? O sea, ¿los derechos humanos son una construcción de la democracia o hay unos derechos per se? ¿Por qué? Esto es una discusión de abogados, ¿sí? El positivismo dice que las sociedades crean los derechos, pero los naturalistas dicen que no, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para entender. En Colombia se iba a llamar un referendo para preguntarle a la gente si estaba de acuerdo o no en que las parejas homosexuales pudieran adoptar. Y es curioso que una de las razones por las cuales se hundió ese referendo era que alegaban que ese tema no se podía poner, o sea, que ese tema de los derechos de las parejas homosexuales no podían ponerse en el veredicto de la sociedad. O sea, la sociedad no puede decir si hay derechos o no, porque los derechos ya existen. O sea, porque esos derechos de los homosexuales son per se, independientemente de que la sociedad los dé o no. Eso es justnaturalismo. Y uno dice, bueno, ¿y entonces, y eso de dónde surge? No, de la ONU, ¿o de dónde? Entonces es muy interesante saber, y si alguien dice eso, ¿de dónde surgen esa concepción de que hay unos derechos per se y no que los construya la sociedad? Si me hago entender, si no entienden un poco, en la primera temporada del curso de conceptos jurídicos hablamos del tema del justnaturalismo, positivismo, para entender a qué me estoy refiriendo. Entonces, claro, viene eso. ¿Se pueden suprimir ciertos derechos humanos? ¿Quién es el que da la legitimidad a los derechos humanos? Claro, y uno dice, bueno, pero si hay derechos humanos, también hay derechos de los animales, derechos del medio ambiente. Claro, porque al ser el derecho antropocentrista, los derechos humanos adquieren relevancia y priman sobre los derechos de las otras especies, de los otros seres que pueden ser sintientes o no sintientes. Sí, por ejemplo, un río no es sintiente, pero tiene derechos, que fue lo que dijo la Corte Constitucional de Colombia. Si un animal es un ser sintiente, tiene derechos, derecho a no ser torturado, pero entonces pasa que el derecho humano, entonces, ¿de dónde surge? ¿Se pueden transformar esos derechos humanos? ¿Se pueden establecer derechos humanos también para otras realidades, para otros seres, para otros entes, desde el punto de vista de la óptica del derecho humano, o hay que crearse unos nuevos derechos? ¿Sí? Ahora, en el derecho humano también quiere relevancia cuando nos estamos enfrentando a la supervivencia de la especie humana y de tomar decisiones para que la especie humana no se extinga. El tema de las amenazas del espacio exterior, la civilización extraterrestre, las enfermedades, las pandemias, la realidad de la tecnología, de la biotecnología, la inteligencia artificial. Estamos tomando la decisión de que, bueno, sigamos con la robótica, pero bueno, ¿y qué va a pasar con el derecho humano? Lo que les estoy diciendo. En esa empresa donde pusieron de gerente a un humanoide, un programa de inteligencia artificial, pues es muy parecido a mi novela, donde la novela se de Robots en Índigo, donde la humanidad es 100 años más tarde, y donde ya los humanoides mandan, incluso mandan políticamente y mandan en el mundo, junto con los seres humanos. Esa empresa se valorizó, supuestamente se valorizó 10%, pero uno dice, bueno, pero hay decisiones que no son
totalmente objetivas o matemáticas que las debe tomar un ser humano. Por ejemplo, no, sí, la máquina puede decir, sí, si hay pérdidas, es porque hay muchos empleados, chao los empleados. El gerente humano dice, no, porque hay otros criterios, no solo el criterio de la productividad, de ganar plata, sino también el criterio humano. ¿Cómo vamos a despedir un montón de gente? ¿Esa gente qué va a pasar? Ese criterio es ya un criterio humano que no lo toma la máquina. Entonces tiene que ver eso con los derechos humanos. El tema de la vida. El tema de la vida adquiere mucha relevancia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la discusión del aborto, a las personas que están en contra del aborto dicen que son pro vida. ¿Sí? Es que los pro vida son antiderechos. O sea, es como si hubiera una oposición. No, porque el primer valor que garantiza el derecho es la vida. Es el primer valor que debe garantizar el derecho, es la vida. Entonces, cuando dicen es que los pro vida son antiderechos, eso es una contradicción total. Pero entonces, ¿qué es la vida? ¿O para qué tenemos que garantizar la vida? Claro. Ahora, en ese concepto de vida, pues va trascendiéndolo el concepto habitual de vida, porque los científicos nos pueden decir, bueno, hay vida de esta manera, hay vida humana, hay vida animal, vida de esto, pero hay vida de otras maneras. Cuando la teoría de las cuerdas y todo eso, que ya hay universos paralelos, otras dimensiones donde hay de pronto un concepto de vida diferente. Y dice, bueno, pero de aquí a allá que eso pase, que descubramos un universo paralelo, otra forma de vida, eso pasa otra. ¿Sí? Bueno, y no verlo tan abstracto, verlo desde el punto de vista de la discusión que tenemos ahora en el mundo, con el aborto, con la eutanasia, el suicidio asistido, la legalización de la droga. ¿Por qué la legalización de la droga? Porque la legalización de la droga se ve desde un punto de vista netamente económico y político. Entonces se dice, bueno, si legalizamos la droga se acaban las mafias, entonces pues ya no van a ser las mafias las que van a producir la droga, y se acaba la guerra contra la droga y se acaba todo ese problema político. ¿Y qué va a pasar con el problema de la salud? Entonces tiene que ver con la degradación del propio ser humano frente a la droga. No importa la vida humana, como un poco en un mundo feliz, una degradación del ser humano. Y yo pienso que, y no porque yo esté, o sea, no estoy discutiendo el tema de la legalización de la droga, ¿sí? Sino que estoy discutiendo el tema de la concepción de la dignidad humana. Por eso no me gusta hablar de sociedad posthumana. Es como si fuera después de los humanos. Entonces, después de los humanos, ¿qué hay? Una civilización que no es humana, o sea, los seres humanos vistos como simples huesos y carne y músculos y listo. No, eso es deshumanizar a la humanidad, precisamente. Entonces, la vida adquiere relevancia cuando la especie humana se ve amenazada. ¿Sí? El concepto de vida también, que tenemos que resolverlo, porque los que tenemos que resolver eso somos los seres humanos. Por ejemplo, en la discusión del aborto. Cuando una mujer es violada por 6, 7 tipos y la mujer queda embarazada, las personas que están en contra del aborto dicen, no, la persona no debe abortar. Y dice, bueno, pero ¿cómo uno va a obligar a una mujer a tener un hijo después de haber sido violada por 7 hombres? ¿Cómo uno va a meterle a la cárcel a esta mujer? De hecho, la Corte Constitucional en Colombia, esa es una causal de justificación, digamos. O sea, que no se castiga el aborto, ¿sí? Con otras causales que también tiene el aborto en Colombia. Pero no es aborto pleno todavía, ¿sí? Aunque ya se ha venido extendiendo el tema de hasta incluso qué semana se podría abortar. Lo mismo pasa con la eutanasia, hasta dónde se podría abortar, hasta dónde se podría cometer la eutanasia, porque porque a veces eutanasia y aborto como está ligado se confunde con, sí, el aborto es pues interrumpir el embarazo, la eutanasia es ponerle fin a una vida cuando hay dolores, cuando hay una enfermedad incurable. Pero entonces llegar al suicidio asistido, entonces yo me quedo suicidado y voy a una clínica, necesito suicidarme, así listo, chévere, y me fui. ¿Qué va a pasar con la vida? Hay que dignificar la vida. Y tiene que ver también con ese concepto de posthumanidad. A mí no me gusta ese concepto de posthumanidad. Me parece horrible. Y ya lo he dicho. Hay que mejor hablar de nueva humanidad. Y discutir sobre el tema de la vida. ¿Cómo así? ¿Usted va a poner en discusión el tema de la vida? No, la vida es el valor primordial. A lo que me estoy refiriendo es hacia dónde vamos a extender ese concepto de vida.
Si el derecho tiene que seguir siendo antropocentrista o también tenemos que garantizar vida o llamar vida a otras cosas. Si, por ejemplo, un robot de inteligencia artificial, el gerente de la empresa, es una máquina, y si usted obedece a esa máquina, ¿qué son todos esos entes? ¿Tienen derechos o no? No, porque no tienen vida. Pero entonces, ¿qué es la vida? Y el concepto de democracia, porque lo que yo les digo, en los últimos tiempos siempre cuando los pueblos toman eso es populismo. Pero luego los pueblos no son los que decían, ese no era el concepto que daban los griegos de la democracia, el gobierno del pueblo, y lo que decía Abraham Lincoln, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces, ¿qué es democracia? ¿Y la democracia va a seguir siendo el sistema político para esa nueva humanidad o pasamos a una sinarquía, elegimos a unos iluminados, monarquía? Pues la democracia es el desarrollo más civilizado de la ciencia política, del derecho constitucional, donde las personas deciden su futuro. Es como lo más justo, legítimo. ¿Sí? Ahora ven, alguien dice, bueno, y en las monarquías sí, pero incluso en las monarquías es la misma gente que ha decidido, bueno, sigamos con la monarquía, aunque el gobierno sí lo elegimos nosotros. ¿Sí? En esos estados europeos donde hay monarquías, hay un monarca que es el jefe de estado, pero un jefe de gobierno que es elegido por el parlamento, que es elegido popularmente. Entonces la democracia hasta ahora es el mejor sistema. Como decía Winston Churchill, la democracia es el peor sistema de gobierno con la excepción de todos los demás. Entonces, ¿qué sucede? O es el mejor con la excepción de todos los demás. O sea, como diciendo, es el menos peor de todos en la democracia. Lo que decía a lo que se refería Winston Churchill, la democracia es el peor, o sea, no es el ideal, pero es preferible a una dictadura, a un totalitarismo, a una aristocracia. A eso se refería Winston Churchill. Entonces, vamos a seguir con la democracia. Vamos a seguir con la democracia. ¿Y qué es la democracia? O lo sustituimos por otra cosa dentro del concepto de esta nueva humanidad. Entonces, el concepto de derecho, por un lado, que tiene que ver con el concepto de justicia. El concepto de derecho humano. No el de derecho, el derecho humano, que es la carta que aparece en las constituciones, el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Es una construcción ¿de qué tipo? ¿Hay más derechos humanos? ¿Quién dice que es un derecho humano? ¿Cuántos derechos humanos hay? El concepto de vida, el concepto de la vida. La vida debe preponderar en la protección del ordenamiento jurídico de nuestras sociedades. ¿Por qué? Porque entonces nos empiezan a hablar de una sociedad deshumanizada y la vida como algo relativo. O sea, como la vida sí, pero es que el ser humano es un montón de músculos ahí, sangre. No. La vida, como dice un político colombiano, la vida es sagrada. ¿Sí? En Colombia utiliza esa palabra, la vida es sagrada. Claro, la vida es sagrada. Pero ¿será que la vida es sagrada realmente? O sea, cuando nosotros vemos toda esa deshumanización que estamos viendo, en las guerras, estamos viendo un punto bajísimo de la vida, de la trata de personas. Entonces, ese concepto de la vida es relevante dentro de esa nueva humanidad para eso que estamos viendo. Y pues el concepto de democracia como una construcción de un nuevo sistema político dentro de una nueva humanidad. ¿Será que dentro de la nueva humanidad la democracia será el sistema que tiene que prevalecer? Probablemente sí, pero entonces vamos evolucionando en una democracia mucho más sofisticada. Algunos dicen que pasar de una democracia representativa a una democracia participativa. ¿Será que ahí está el quid del asunto? Porque hay muchos países que están desarticulando el sistema del Estado de Derecho, pasando a autocracias, a dictaduras, y la gente dice, no, mejor la democracia, eso es muy leguleyo. Porque aquí en Colombia tenemos el caso de cuando algo es muy excesivamente legal, si es muy santanderista, por un presidente que tuvo Colombia, que fue un héroe de la independencia, fue Francisco de Paula Santander, que hablaba de las leyes. O sea, de hecho él era abogado. Pero entonces para él prevalecía el Estado de Derecho frente al autoritarismo. Y esa fue como un poco el enfrentamiento que él tuvo con Bolívar. Pero pues realmente, eso ya lo hablo en otros videos, el enfrentamiento de él no era por eso, era por otro motivo, eran por motivos personales. Pero entonces el concepto de desmontar, digamos, el Estado de Derecho de la democracia
y pasar a una autocracia, una política colombiana, no voy a decir su nombre, ella decía, bueno, pero es que lo importante no es la democracia, el problema no es que la gente elija a los gobernantes, sino que se garanticen los derechos. Entonces yo digo, o sea, tengamos una dictadura, pero que se garanticen derechos, pero luego la democracia no es un derecho en sí mismo, el derecho que tienen las personas de autogobernarse, de decidir su destino, de decidir quién tiene que ser sus gobernantes. Entonces, eso es lo que pasa con la democracia. Entonces, ojalá esta serie, A New Law for a New Humanity, sea una reflexión sobre estos temas. Ya hemos reflexionado sobre inteligencia artificial, transhumanismo, nuevo orden político mundial, nuevo orden económico mundial, la religión, el medio ambiente. Ahora reflexionamos sobre el mismo derecho, sobre los derechos humanos, sobre la vida, sobre la democracia. ¿Sí? Estamos reflexionando sobre eso. Alguien dice, no, pero es que eso es indiscutible en ciertas cosas, pero es indiscutible hasta donde nosotros, hasta donde llega nuestra concepción de vida, de derecho, de derechos humanos. Pero ya estamos enfrentándonos a nuevas realidades que trascienden lo humano. O sea, por ejemplo, la humanidad ya va a empezar a ser una humanidad extraplanetaria, enfrentarnos a otras formas de vida. Los seres que estamos creando artificiales en este mismo, digamos, ecosistema humano, si lo podemos llamar. Nuestra misma forma de relacionarnos entre nosotros y con los animales. Eso lleva a que reevaluemos si el derecho tiene que seguir de la misma manera, si la justicia tiene que seguir de la misma manera, si los derechos humanos tienen que seguir definidos de esa manera, si la vida que nosotros conocemos como vida y la vida tiene que ser tratada de esa manera en la cual nos han enseñado, en la cual nos hemos movido hasta ahora, y lo mismo con la democracia. O sea, vamos a seguir lo mismo, listo, mismo concepto, o si ya toca empezar a mirar, esto es así, pero esto también podría ser así. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo. En el caso, por ejemplo, del gerente, me llamó la atención, es el gerente de la empresa que es un programa de inteligencia artificial. Digamos que llegue a ser algo muy sofisticado. Ese aparato, lo que sea, ¿tiene derechos? Y dice, no, porque eso no es un ser humano. Pero es que no solo los seres humanos tienen derechos. Son derechos de un ser. ¿Qué derechos tiene una máquina, un robot? Eso ya lo hemos estudiado en los videos anteriores. ¿Tienen derechos humanos? ¿Sí? Por ejemplo, hay personas que piensan que los derechos humanos deben extenderse a los animales. Sí, hay gente que piensa que por ejemplo, el ser humano tiene el derecho a la libertad. Hay gente que dice, el animal también tiene derecho a la libertad. Uno dice, pero es que los derechos humanos o los derechos son exclusivamente para el ser humano. Eso es antropocentrismo. ¿Sí? Entonces, ¿el derecho tiene que seguir siendo antropocentrista o no? O si tiene que seguir el mismo concepto de derecho y de justicia. Lo mismo pasa con el derecho humano, con la vida. O sea, si es el mismo concepto de vida. Y lo mismo pasa con la democracia. Si la democracia tiene que mutar en otro sistema diferente para garantizar esa fraternidad. Obviamente todo esto lo hago en el marco, o lo hacemos en el marco de la reflexión de esa sociedad fraterna. Lo digo, la clave aquí es la sociedad fraterna. Fraternalismo, que es lo que va a caracterizar a la nueva humanidad, dentro del fraternalismo humano. Porque uno no puede pensar que fraternalismo es aniquilar al ser humano, reemplazarlo por robots, no importa la vida humana, no fuimos. No, yo pienso que ese sería el producto de la cuarta revolución industrial. Pero, y es ese énfasis que yo he hecho en todos los videos, y es que el verdadero avance humano no está en la tecnología, sino es un avance moral. Y si empezamos a suprimir a los seres humanos, pues es inmoral. Alguien dice, bueno, pero en pos de la productividad, claro, es que la inteligencia artificial es una necesidad para temas, por ejemplo, como el de terrificar, convertir en las mismas condiciones del planeta Tierra otros planetas, las lunas de Júpiter o Marte. La inteligencia artificial es importante, pero siempre en función del ser humano. Ahora bien, con el tema de las máquinas hay tres posiciones. Una, off. Apaguemos las máquinas que nos van a sustituir y nos van a acabar. Dos, convivir con ese tema. O tres, que ellas nos van a suprimir y pues de malas porque fuimos
inferiores, darwinismo social. La segunda posición es la más sensata, o sea que nosotros tenemos que convivir con las máquinas y con la inteligencia artificial en función del ser humano. Pero eso es antropocentrista, pues es que esa es la discusión del derecho. Es que el derecho es antropocentrista per se porque es una creación humana, es como el arte. Hoy escuchaba una noticia que decía que una máquina lo habían puesto a completar un poema de Gustavo Adolfo Bécquer. Le han puesto unas frases y que le han dicho a la máquina ahora complételo. Y que completó un poema de Gustavo Adolfo Bécquer utilizando el mismo patrón de Gustavo Adolfo Bécquer. Pero resulta que ese poema, la máquina no es que lo esté creando, pues lo está creando la máquina, pero eso no es arte. Porque el arte es eminentemente humano. Así una máquina componga una canción, un libro, una novela, eso no es arte. El arte solo lo hacen los seres humanos. Lo mismo pasa con el derecho. El derecho es una construcción humana. Lo mismo la construcción de los derechos humanos, el concepto de vida es visto desde lo humano. Porque tenemos que tener mucho cuidado de que en ese fraternalismo no nos deshumanicemos y de verdad no entremos en una etapa poshumana. Es que si esa etapa poshumana es como si nos estuviéramos echando la soga al cuello nosotros mismos, y eso es inmoral. Porque la primera obligación de un ser es consigo mismo, en su instinto de conservación y con la conservación de la especie. Bueno, estos videos que yo hice de A New Law for a New Humanity son 9 videos, ya con este sería el 9º video, este es el último video. Vamos a ver si hacemos otra temporada de esta serie, depende de cómo. Y con la otra, que es el curso de conceptos, que son 52 videos, son 8 temporadas, sirven para ver las herramientas de derecho. Esto ya es, digamos, aplicar las herramientas de derecho, un tema demasiado abstracto. Hay gente a la cual yo les he hablado de estos temas y se sorprenden y me dicen, pero Pacho, eso es demasiado para en las nubes. No están en las nubes. Lo vemos en las nubes porque todavía no se presenta la realidad inminente, pero eso va a ser una realidad y sobre eso nos va a tocar reflexionar antes de que se presente el problema. Los abogados, los filósofos, los políticos, científicos sociales, científicos exactos, médicos, científicos, todo el mundo va a tener que reflexionar sobre eso para abocar estos temas. ¿Sí? De pronto hacemos una serie dentro del derecho relacionada ya con problemas específicos, pero utilizamos diferentes instrumentos. Por ejemplo, lo que yo decía, la novela de Robots sin Índigo, tiene que ver con eso. Ya los humanoides gobernando, tomando decisiones, no solo gobernando una empresa, sino tomando decisiones políticas. En una empresa, el gerente pusieron un programa de inteligencia artificial y la empresa dice que se valorizó 10%, imagínense eso. Claro, el programa puede tomar decisiones objetivas, pero quien realmente tiene que tomar decisiones humanas, pues es un ser humano. ¿Sí? El robot dice, echemos 100 empleados. El gerente humano dice, no, porque eso no... Pues puede que subamos en productividad, en ganancias, pero eso es antihumano, eso es inmoral, eso no... ¿Sí? Eso es falta de misericordia, de compasión, de fraternidad. Entonces, claro, viene esa controversia, ¿sí? Poner un gerente, una máquina o poner un ser humano. La tecnología al servicio de la humanidad. Entonces, esta serie es para eso, para reflexionar, no es para pontificar. Ojalá les haya servido, ojalá haya dado en el clavo de lo que quise decir. De pronto no di en el clavo, para que hagan preguntas, de pronto lo amplificamos sobre temas específicos, estas discusiones, para verlo más en concreto a qué me refiero sobre estas discusiones. Seguir utilizando métodos para reflexionar, que se puede utilizar, el arte precisamente, el arte se puede utilizar para reflexionar eso desde otro punto de vista, que uno lee una novela y dice, y carajo, sí, qué tal cosa, pasa esto, ¿sí? Por ejemplo, yo he visto libros científicos, leído libros donde hacen alusión a películas. Por ejemplo, dicen, en esta película pasa esto, que los robots, tal cosa. O sea, el mismo arte lo hace reflexionar sobre temas de realidad. Entonces, pues muchas gracias por haber visto esta serie, los que llegaron a este nuevo video. Los que llegan a este video de una, hay otros 8 videos antes. Y también está mi serie de curso del concepto jurídicos, que son 8 temporadas, que yo lo vengo grabando desde hace 5 o 6 años.
De pronto hacemos otra serie sobre temas más específicos o sobre otra temática, ¿no es cierto? Entonces, el nuevo derecho con respecto al derecho, el concepto de justicia, el concepto de derecho humano, el concepto de vida, el concepto de democracia, ¿sí? ¿Qué va a pasar con eso dentro del fraternalismo? Que es la palabra de la nueva humanidad, el fraternalismo, ¿sí? Y cómo esos valores van a nutrir, o qué va a pasar con esos valores dentro de esa nueva humanidad en el fraternalismo. Ya no en una sociedad poshumana. Yo no quiero acuñar ese concepto, ese término, lo he insistido. Yo hablo del concepto de nueva humanidad. Muchas gracias por haber visto estos videos. Agradezco que me manden sus comentarios. Este fue el noveno video, y si no los han visto los de otros, ahí abajo en mi página legal hace alusión al curso de conceptos jurídicos y a los 8 videos anteriores de A New Law for a New Humanity. Bueno, muchas gracias por todo. Un abrazo. Nos estamos viendo en otros videos. Chao.